relacionamos con alguien y pensamos que han sido los causantes y entonces se desencadenan los factores que crean esta situación de enfado. And you will notice that social problems, the root of social problems, are personal problems. Y entonces nos damos cuenta de que la raíz de los problemas sociales son problemas personales. We will not have problems with people unless we react negatively inside ourselves. En realidad no tenemos problemas con la gente a menos que creemos esa actitud de problema dentro de nosotros mismos. Suppose my son or my employee makes a mistake. Imaginemos que mi hijo o un empleado mío se equivoca. This should not really be a problem because everybody makes mistakes. Eso no debería ser un problema porque todo el mundo se equivoca. But if I have a pattern of becoming angry easily, then it becomes a problem. Pero si dentro de mí tengo el patrón de enfadarme fácilmente, entonces sí que es un problema. There are many among you who don't have this habit anymore of getting angry over small or big things. Muchos de vosotros ya no tenéis ese patrón de enfadaros por cosas nimias, por pequeñas cosas. So when somebody makes a mistake, it's not a problem for you. You help the person or you teach the person, but it's not a problem for you. Así que cuando eso sucede y alguien se equivoca, no es un problema. Lo que hacéis es enseñarle y minimizarlo. Eso no es un problema. If I have no fear of other people, whether it is Spanish people or Israeli or Muslims, if I have no fear and prejudice, then when I meet them, I have no problem with them. Si no tengo miedo de los demás, si no tengo miedo, por ejemplo, de los españoles o de los israelíes o de los musulmanes, si ese miedo no existe dentro de mí, cuando les conozco, cuando me cruzo con ellos, no hay ningún problema porque no siento ninguna clase de miedo. But if inside of me I have a reaction towards these people, I will have problem with people outside of me. Pero si dentro de mí existe ese miedo respecto a estas personas, cuando me encuentre alguna de ellas, ahí tendré un problema respecto de ellas. Hence, even the social problems with people and society, the roots of this are inside of us, in personal problems or issues. So, even these social problems with people, the root of it are internal. Incluso estos problemas sociales con los grupos de gente, su raíz está dentro de nosotros. Hence, it is important for us to look into our nature, especially the lower triangle, because this is the root of the problems around our lives. Por lo tanto, fijaros qué importante es que nos fijemos en nuestra naturaleza, porque en este triángulo inferior se encuentra la raíz de todos los problemas que nos rodean. If I cannot control myself, I cannot be healthy. I may not want to exercise. I may not want to eat the right food. If I cannot control myself. Yeah. Si no me puedo controlar, entonces nada funciona. No sabré hacer ejercicio, no sabré comer la comida que conviene. If I cannot control my emotions, like anger, I will not have warm relationships with people. Si no puedo controlar mis emociones, como por ejemplo el enfado o la ira, no podré tener relaciones sanas con los demás. And I cannot be effective in my work, because work involves relationship. Y no podré ser eficaz en mi trabajo porque el trabajo implica relacionarse.
I cannot have inner peace or happiness because this one is troubled. No podré tener paz interior o felicidad porque eso estará comprometido. I cannot attain spirituality because I'm always being pulled down by my personality. No podré conseguir espiritualidad porque todo lo demás estará comprometido. This is the central importance of self-transformation. Esto tiene una importancia central en la autotransformación. Whether a person is interested in spirituality or not, being able to master oneself is absolutely essential. Tanto si estamos interesados en la espiritualidad como si no, controlarnos, ser capaz de controlarnos a nosotros mismos o de dominarnos es fundamental. So this is the reason why the first part of our studies, which we did 8 years ago, was about self-transformation. Por lo tanto, esta es la razón por la que hace 8 años estuvimos trabajando en esta autotransformación. And today we will review part of this because it is essential for the spiritual life. Y hoy lo vamos a revisar un poco, parte de esto, porque es esencial y básico para avanzar en el camino espiritual. The things we have to face and solve are hindered by the levels of consciousness in a human being. Las cosas que tenemos que afrontar y resolver están metidas dentro de los diferentes niveles de conciencia. On the physical level, we have two aspects, the dense physical body and our linga sarira, or the double. En el nivel físico hay dos aspectos, el aspecto más denso y después el linga sarira o nuestro doble etérico. In the dense physical body, the problem is our sickness or ill health. And hence, what we'd like to do is to have good health. En el cuerpo denso físico nos podemos encontrar con las enfermedades y lo que queremos es tener un cuerpo sano. In the double, it also involves health, but there's something more. This is the beginning of stress here in the double, and what we'd like to attain is to become a relaxed and peaceful person. En el doble etérico, que es el segundo nivel, ahí es donde se acumula el estrés y en realidad lo que queremos es conseguir una situación en la que exista la calma y no esté afectado por este estrés. So today we will review on how we should deal with stress, because stress is the beginning of other psychological problems in life. Así que hoy vamos a tratar de ver cómo manejamos este estrés, porque el estrés es el origen de otros problemas psicológicos que luego nos complican la vida. The next level will be our emotions. The problems here we call distress, emotional distress, anger, fear, depression, anxiety, etc. El nivel siguiente es el nivel emocional, que aquí le llamamos distrés. ¿Cómo? Distrés. Distrés. ¿En español? Sí. Estímulos positivos y negativos. Bueno, eso es una cosa que es vale. más allá del estrés. Es un estrés que no controla. Angustia. Angustia, gracias. No. Gracias. No es lo mismo. ¿O no? No, es un término médico. Estrés. Es un término médico.
Como disarmónico, alterado el estrés. I just learned Un Spanish. estrés que no controla This word. So it's a media ansiedad, and it's exactly distress. Distress, okay. And our aim is to be able to attain calmness or equanimity. Y nuestro objetivo en este nivel es ser capaz de obtener calma y ecuanimidad. The next level is our lower mental, and when this is not attained, then it jumps up and down like a wild horse or a wild monkey, and we have no control over what happens in our mind. El siguiente nivel es la mente inferior, que cuando no está amaestrada, como es un animal salvaje o lo Wild horse or a wild monkey. domado, gracias. Cuando no está domada, entonces es como un caballo o un mono salvaje que va arriba y abajo y es imposible de dominar. Aflicción, angustias. Distrés, Distrés. aflicción, angustia. Es lo que me parecía a mí, pero aquí tenemos especialistas que dicen que... mal funcionamiento. Mal funcionamiento. Es el word reference. So in Google Translate, distress is angustia, but then the experts say that it's malfunction. Malfunction. Ok, aparcamos el distress, ¿eh? Sí. Que no vamos a disfrutar. Okay. And the aim on this third level is to attain equanimity also on the mind, the ability to choose what we'd like to think, and to be able to be focused in our mind. Así que para volver a la mente inferior, el objetivo que tenemos en este nivel es ser capaces de enfocar y de elegir aquello que pensamos para alcanzar la ecuanimidad. On the higher mental, in many people, it is not very active. And so the aim is to make this higher mental the dominant factor in one's life. En la mente superior que tenemos, en muchos, no está muy activa y el objetivo para todos nosotros es hacer que esta parte de la mente se active y sea dominante. It is this level which makes us truly rational and intelligent. Este es el nivel que realmente que nos hace realmente racional Rational and intelligent. E inteligentes. Because the lower mental thinks by liking and disliking, preferences and prejudices. Porque la mente inferior piensa siempre en base a lo que nos gusta y lo que no nos gusta, preferencias y rechazos. Then the transcendent consciousness is usually dormant or still sleeping in most people, and we would like to awaken it. Después tenemos la conciencia trascendente, que en la mayoría de las personas está durmiente y lo que nos gustaría es despertarla. And then we have an inner consciousness we call Atma, higher self, universal consciousness, which is again dormant or inactive, and it is something we wish to realize in the future. Y la parte más elevada, que es el yo superior, o le llamamos también Atman, está en prácticamente todos durmiente, pero es lo que al final nos gustaría despertar para llegar a la autorrealización. So for the purpose of attaining self-mastery, we are dealing with these three levels. Así que si nos concentramos en las partes que se refieren al dominio, al autodominio,
nos tenemos que concentrar en estas tres partes inferiores. So this morning we're going to do exercise on how to handle stress and distress. Así que esta mañana vamos a tratar de ver cómo manejamos el estrés y el distrés o angustia o lo que queréis decir. So this will be our discussion on how to handle these aspects of our lower personality. Así que esta será nuestra discusión en cómo manejar el estrés, el enfado y las angustias o distreses emocionales. One of the most important insights we have about our nature is the existence of what is called push buttons. Una de las cosas más importantes para darnos cuenta de este estrés interno son los factores, lo que llamamos factores desencadenantes. If when I was young, I was afraid of Uncle Peter, but I liked Auntie Maria, then today, when I see Uncle Peter, I will have immediate reaction against him. And when I see Auntie Maria, I have immediate positive reaction towards her. It's immediate, it's a reaction, I don't think about it, I just react. Si cuando soy pequeño tengo miedo del tío Pedro, pero me gusta mucho la tía María y no lo resuelvo, bueno, ahora cuando veo al tío Pedro inmediatamente tengo una reacción de rechazo y en cambio tengo una reacción favorable cuando veo a la tía María. And these are automatic reactions. Y estos son acciones automáticas que se desencadenan porque no está resuelto. Some of you may be afraid of things like snakes. Algunos de vosotros es posible que tengáis miedo a las serpientes. Who's afraid of snakes here? ¿Quién tiene miedo de las serpientes aquí? Now, about 1/3 of you are afraid, but the other 2/3 are not afraid. Bueno, digamos que una tercera parte de vosotros tenéis miedo de las serpientes y luego 2/3 no tienen miedo de las serpientes. No baby is afraid of snake. No hay ningún bebé que tenga miedo de la serpiente. Those among us who are afraid of snake is because of some experience which created something in us, and now we develop a phobia of snake. Aquellos que cuando tenemos miedo de las serpientes es porque hay algo en nuestro interior que produjo, tuvimos una experiencia que produjo este miedo y ahora cuando vemos una serpiente tenemos la fobia de la serpiente. When you don't have this push button, you will not be afraid of snakes. Pero cuando no tenéis ese factor desencadenante, entonces no tenéis miedo de la serpiente. It is true with fear, it is true with anger, it is true with depression, it is true with other sources of distress. There are push buttons within us. Esto sucede con el miedo, con el enfado, con la angustia y con toda esta clase de reacciones, porque existen estos factores desencadenantes en vosotros. Suppose angels and I are of the same height. Imaginad que Vic y yo tenemos la misma altura. And you call us shorty. Y decís que somos bajitos. Maybe she will laugh at it, but I may get angry with it. Tal vez yo me ría de esto, pero él se enfada un poco. It's because she has no push button about that issue,
but I have a push button about being called short. Y esto sería porque yo no tengo ningún factor desencadenante en mí, pero él sí tiene un factor desencadenante que desencadena esta reacción. It is this push button which is the problem in much of our lives. Ese factor desencadenante es el problema en la mayoría de los casos. And we need to be aware of them and be able to let them go away and disappear. Y tenemos que tomar conciencia de ellos y ser capaces de soltarlos, de dejarlos ir. Let me just explain to you how push buttons are formed. Dejadme explicar, voy a explicaros ahora cómo se forman estos factores desencadenantes. Okay. I'll make use of this picture. Voy a utilizar esta imagen. Some of you who have fear of snake may have a reaction to this photo of a snake here. Los que tenéis miedo de las serpientes probablemente tenéis una reacción, os produce una reacción al ver esta imagen. You may experience fear even though there's no danger right now. Es posible que sintáis miedo incluso cuando no hay ninguna razón para ello. It is not about the danger of the snake, but it is the push button inside of us. No se trata del peligro de la serpiente, sino de este factor desencadenante en vosotros. Okay. Now, how are push buttons formed? Suppose you see a snake near you, like this one. Entonces, ¿cómo se forman estos factores desencadenantes? Imaginad que hay una serpiente cerca de vosotros. Even if you're not afraid of snake, you will react to it. Incluso si no tenéis miedo, habrá una reacción. Because there is a threat to your life, and there is a surge of energy that will come up in your body. Porque hay una... El cable, no la puedo. Hay una amenaza. ¿Se oye? No se oye. A ver, ahora. Vale. So, No sé si se oye o no. when Estás aplastando, sí. Perdón. Ya está, ya está. Coge aquí se protege. Vale, ya está. So when there's a threat of danger, Así. there is a surge of energy because we want to fight or to run away. Entonces se producirá esta reacción porque o bien porque hay una amenaza para vuestra vida y entonces lo que pasa es que hay como una explosión, como surge esta energía que os hace o bien luchar o bien escaparos, salir corriendo. This energy is needed for survival. Esta energía se necesita para sobrevivir, como supervivencia. But it is something unpleasant. The tension is not pleasant. Pero es algo desagradable, porque la tensión no es agradable. Now, suppose you look again at the snake and you found that it was not really a snake, but a piece of rope, Ahora, like this. imaginaros que volvéis a mirar a la serpiente y entonces os dais cuenta de que no era tal serpiente, sino que es una cuerda enrollada. What will be your reaction? ¿Cuál sería vuestra reacción? You will feel relief. ¿Os sentiríais You may say, aliviados? like that. Haciendo así. What did you just do? You are releasing the energy. Lo que estáis haciendo es dejando ir la energía, soltando la energía. During the moment of danger, we tense ourselves. And when there is no danger, we release the tension. En los momentos de tensión lo que hacemos es tensar, entrar en tensión todos nosotros, todos nosotros, sí, todo. Y cuando deja de haber tensión, lo que hacemos es dejarla ir.
But very often, this energy tension is not released. Pero lo que pasa a menudo es que esa tensión, esa energía en la tensión no se suelta. And then this energy remains there and becomes frozen, and it becomes a push button. Y entonces esa energía que no se suelta permanece ahí y se congela y se convierte en un factor desencadenante. Then this push button will become the source of our reaction to the same thing in the future. Entonces, an automatic reaction. Este factor desencadenante se va a convertir en la fuente de nuestra reacción en una situación similar. Será la que desencadenará esa reacción. And this push button may remain in us for 50 or more years. Y este factor desencadenante puede estar en nosotros durante 50 años o más. So some of you may have been afraid of snake for 30, 40 or 50 years. Por lo tanto, algunos de vosotros puede que hayáis tenido miedo de las serpientes durante 30 o 40 años o más. But the moment you are able to release this push button, today, you will no longer be afraid of snake within 30 minutes. Pero desde el momento en el que seáis capaces de eliminar ese factor desencadenante en vosotros hoy, dejaréis de tener miedo de la serpiente en 30 minutos. You may have been angry towards a person for 20 years, but the moment the push button of anger is released, your anger will disappear permanently against that person. Puede que hayáis estado enfadados con alguien durante 20 años, pero en el momento en el que ese factor desencadenante desaparezca, desaparecerá el enfado con la persona. When this push button is activated, maybe by a memory, a picture, a dream, or a similar object, then you will experience the same thing as if the snake is there. Cuando se desencadena esta reacción, que puede desencadenarse, puede dispararse por la memoria, por un recuerdo, por un dibujo, por un sueño o un objeto similar, entonces se reproduce esa reacción aunque la serpiente no esté. I have a friend who is afraid of snakes. Yo tengo un amigo que tiene miedo de las serpientes. If you give her a microphone, she will not use it. Y si le das un micrófono lo utilizará. Because the microphone has a cord which makes her remind her of snakes. Porque el micrófono tiene un cable que le recuerda a las serpientes. She will not eat noodles or spaghetti. No va a comer fideos ni espaguetis. Because it makes her react as if there's a snake. Porque la hace reaccionar como si fuera una serpiente. When she was young, she will not write the word S. This letter S, she will not write it. She will ask the classmate to write it for her because it reminds her of snake. Y cuando era pequeña, no era capaz de escribir la letra S porque le recuerdaba a una serpiente y le pedía a la maestra que la escribiera por ella. You may laugh at this, but these are real fears in that person. Puede que os haga reír esto, pero son miedos reales. Ahora sí que no toco nada yo. Son miedos reales. Son miedos de verdad importantes. Son miedos reales importantes. Hola. 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 Ahora. Son miedos reales e importantes para esta persona. Así que no hay ningún motivo para reír de ellos. So there are many things in our lives which we don't want to do, even if it is important.
because we have push buttons within us. Así que hay muchas cosas en nuestra vida que no queremos hacer, aunque sean importantes, porque desencadenan, son factores desencadenantes de estas reacciones. Do you know what is the number one fear of people? ¿Sabéis cuál es The number one, the number one fear of people. ¿Sabéis cuál es el miedo número uno para la gente, para la mayoría de la gente? La soledad, estar solo. La muerte, Loneliness, what else? ¿Qué más? la muerte, El dolor. la oscuridad, Pain, Darkness, darkness, soledad. being rejected. the Lord. Psychologists have found that the number one fear of people is rejection. Los psicólogos han descubierto que el principal miedo, el miedo número uno de la gente es sentirse rechazados. Fear of public speaking is fear of rejection. El miedo de hablar delante del público es el miedo a sentirse rechazados. The fear of failure is a fear of rejection. El miedo de fracasar también es miedo de sentirse rechazados. The fear of criticism is a fear of rejection. El miedo a ser criticados también es un miedo a sentirse rechazados. Fear of making mistakes is also a fear of rejection. El miedo a cometer errores también es miedo a sentirse rechazados. Because of this fear, many of us don't dare do things that we need to do or want to do. Y es debido a este miedo que no hacemos cosas que deberíamos hacer o que queremos hacer. So we are not able to reach our highest potential because of these push buttons. Por lo tanto, no somos capaces de alcanzar nuestro potencial más elevado debido a estos factores desencadenantes. It is therefore very important that we should become aware of this and remove them in our lives. Por lo tanto, es muy importante que tomemos conciencia de ello y que los eliminemos de nuestra vida. Sometimes in our study of theosophy, we tend to ignore these things and focus on the lofty side of our studies. A veces en nuestros estudios teosóficos tenemos tendencia a olvidar esto y centrar nuestra atención en las cosas más elevadas de la literatura o de la filosofía. One of the pupils of the Mahatmas in the early days of the Theosophical Society mentioned a particular incident which I'd like to share with you. Uno de los primeros discípulos de los Mahatmas menciona un incidente que ahora os voy a comentar. He was already accepted as a pupil of the masters, but he noticed that there was another theosophist who seemed more holy, more developed than he was, and he was wondering why he was accepted, but the other one was not accepted yet. Él era ya un discípulo aceptado y había otro miembro que parecía ser mucho más santo o mucho más adelantado que él, y él se preguntaba por qué él había sido aceptado y en cambio esta otra persona que parecía tener más requisitos que él todavía no había sido aceptado. So he asked this question to his master,
and he got a reply. Así que le preguntó a su maestro y obtuvo esta respuesta. The Mahatma said, this man has been very badly treated, cruelly treated by his father when he was young. Y el maestro le dijo, esta persona, cuando era joven, fue maltratado de una manera muy cruel por su padre. So it meant that there's still some anger and hatred within him, which is buried deep within. Y esto significaba que en un lugar muy hondo, muy dentro de él, seguía teniendo una cantidad determinada de enfado, de ira dentro de él. So the master said, this person will not be ready to be a disciple this life, but next life he will. Y el maestro dijo, esta persona durante esta vida no estará preparada para ser un discípulo aceptado, pero en la próxima vida sí. It just means that whatever it is that we still carry within us, in our personality, emotions, memory, we must look into them and let them flow out and go, because they will become obstacles to our spiritual life. Esto significa que sea lo que sea que llevamos dentro almacenado, tenemos que observarlo con mucho cuidado para tomar conciencia de ellos y dejarlo ir, porque si no se van a convertir en obstáculos para nuestro camino espiritual o para nuestra vida, nuestro desarrollo espiritual. But the problem is that these push buttons are unpleasant to us, and therefore we suppress them, and because we suppress them, they stay longer within us. El problema es que estos factores desencadenantes no son agradables y por lo tanto los reprimimos, y al reprimirlos los prolongamos su efecto. When these push buttons are allowed to flow out in our system, then the suppressed energy is released, and then the reaction pattern disappears, and then the unpleasant emotion also disappears. Cuando se deja ir, se sueltan estos factores desencadenantes, entonces se suprime la energía, también se suelta o se deja ir y desaparece este patrón reactivo hacia ellos, y por lo tanto desaparece también la emoción desagradable. Now we have many, thousands of push buttons, small and big, within us, and we need to work out to clean this up one by one. Así que dentro de nosotros tenemos muchos de estos factores desencadenantes, y lo que tenemos que hacer es observarlos para dejarlos ir y soltarlos. If we don't remove them, they cause anxiety, defensiveness, and unhappiness. Si no logramos eliminarlos, causan ansiedad, causan un estado defensivo e infelicidad. And we need to dissipate them without suppressing them. Y necesitamos disiparlos sin suprimirlos. For more than 20 years, we have been conducting workshops and seminars on this area. Durante más de 20 años hemos estado teniendo talleres y seminarios sobre esto. We also conduct youth camp for young people every year to teach them how to do this. Y también tenemos campamentos para jóvenes en los que tratamos de esto para enseñarles cómo lidiar con esto. In the 6 theosophical schools we have in the Philippines, this is part of the curriculum. En las 6 escuelas teosóficas que tenemos en Filipinas, esto forma parte del currículum.
Whenever we have youth camp, for example, I sometimes borrow snakes. Cuando tenemos campamentos para jóvenes, por ejemplo, a veces voy a pedir serpientes para traerlas. Most of them don't want to come near the snake. Y la mayoría de los participantes no quieren ni acercarse a las serpientes. But after about 30 minutes or 1 hour, everybody can touch the snake, put them on their neck and take photos of it, and they smile. Pero después de 30 minutos de trabajar en ello, se acercan, las tocan, incluso se las ponen como un collar y se fotografían con ellas sin tener ningún tipo de miedo de ellas. When I cannot borrow a snake, I bring them to a pet shop with snakes, or we bring them to a zoo. Y si no puedo traer prestadas las serpientes, lo que hago es llevarles a una tienda de animales en las que tengan serpientes o me los llevo al zoo. So here, for example, is a photo of what they do for young people. Por ejemplo, esta es una foto de lo que hacen en estos campamentos. This is in a zoo. Esto es en un zoo. We ask permission for young people to come and touch and hold snakes. Pedimos permiso para que los jóvenes pudieran acercarse y coger las serpientes. We teach them how to process their fear, and the push button flows away, and they will lose their fear of touching snakes. De esta manera están localizando, se dan cuenta de su factor desencadenante y lo que hacen es soltarlo y que desaparezca. Then the parents who come with them, we also teach them. Y los padres que vienen con ellos, a ellos también les enseñamos eso. So here is another photo of young children. Esta es otra foto de los jóvenes. Now this is true not only about fears, but also about anxiety, anger, hatred, depression, and other things. Así que esto funciona no solo con el miedo, sino también con otras cosas como la ansiedad, el enfado, la depresión y otro tipo de emociones así. There have been many people who have been taking antidepressant, anti-anxiety medicine for a long time. But after they went through the processing, they found that even if they don't take medicine anymore, they don't get depressed or anxiety anymore. Hay bastante gente que han estado tomando antidepresivos y ansiolíticos durante muchísimo tiempo y después de hacer este proceso se dan cuenta de que ya no necesitan ni los ansiolíticos ni los antidepresivos más. When I was about 21 years old, I was subject to very heavy depression while I was at the university. Cuando tenía 20 años, yo era muy propenso a la depresión cuando estaba en la universidad. After I learned about this, my depression disappeared and it never came back up to now. Después de aprender todo esto, mi depresión desapareció y no ha vuelto hasta ahora. There have been many people who are suicidal. Every day they think about committing suicide. And then after they went through this process, they are no longer thinking of committing suicide. Ha habido muchas personas con tendencias suicidas y cada día han estado pensando en acabar con su vida, pero después de hacer todo este proceso, nunca más han tenido estas tendencias en su vida. There are people who are constantly angry every day in their work.
And after they go through such processing, then they find that their anger pattern becomes less and less and less until it almost disappears. Y hay personas que están constantemente enfadadas en su trabajo, por ejemplo, cada día, y después de hacer todo este proceso se dan cuenta de que su enfado cada vez es menor y va disminuyendo cada día. Is it possible to still be effective in life even if we don't get angry? ¿Es posible seguir siendo eficaz en la vida aun cuando no nos enfadamos? Can we become effective parents, effective teachers, effective professionals, businessmen and leaders even if we don't get angry? ¿Podemos ser padres eficaces o trabajadores eficaces o maestros eficaces sin enfadarnos? The answer is yes. There are many such people in the world who are very effective without using anger at all. Y la respuesta es que sí, porque hay muchísima gente en este mundo que son muy eficaces o eficientes sin necesidad de enfadarse, de tenerse que enfadar. In our schools, our policy is that a teacher must not use anger, must not use punishment, must not use threat or shouting in teaching their children. And our schools have been around for more than 20 years and it has been working very well. En nuestras escuelas teosóficas, los maestros no pueden utilizar el enfado, ni gritar, Punishments, ni castigos, shouting, ni gritar, al threats. tratar, ni amenazas And they're cuando se effective. trata a los alumnos. Y esto ha estado funcionando durante más de 20 años en las escuelas que tienen en Filipinas. I know of businessmen who are very effective in their business and I've never seen them angry for more than 30 years. Yo conozco muchos hombres de negocios que son muy eficaces en su negocio y nunca los he visto enfadados en 30 años o más de 30 años, nunca los he visto enfadarse ni una sola vez. These are 7 things which, when they are present in us, it means we have push buttons within us. Estos son 7 aspectos o 7 indicadores de esta angustia o este distrés que se nos producen, y cuando se producen en nosotros significa o implica que tenemos factores desencadenantes de ello dentro. The tendency to be hurt when somebody speaks to you about yourself. La tendencia a sentirnos heridos cuando alguien nos habla sobre nosotros. This is due to insecurity within us and the feeling of low self-esteem. Esto se debe a la inseguridad que tenemos dentro y a esta baja autoestima. A person with healthy self-esteem will never fear criticism. Una persona con una autoestima sana nunca temerá una crítica. Another group would be fear, worry, and anxiety. Otro aspecto es el miedo, la preocupación y la ansiedad. Worry is worry when there is fear. When there is no fear, it is not a worry, it is a concern. La preocupación es preocupación cuando existe miedo, pero cuando no hay miedo, It's a concern. yeah, the translation of the concern and the worry is very subtle, right? So, deja de ser una preocupación para ser una preocupación menor. For example, if you don't put water in that cup, I may be concerned that
there's no water there, but I'm not worried about it. There's no fear about it. Por ejemplo, si en este vaso no hay agua, puedo estar preocupado. Vamos a decir que este worry de aquí es inquietud y el otro sería una preocupación, porque inquietud is a degree, a slightly higher degree of concern, right? So the difference is the presence of fear. Sí, la diferencia entre lo que... Espera un momento, déjame acabar y luego lo dices tú. Entre lo que podríamos decir inquietud y preocupación sería que para la inquietud existe el miedo y en la preocupación no existe el miedo. Bueno, lo que pasa en el diccionario, worry y concern están traducidos los dos por preocupación. Every day, yeah. No sugiere esa es la traducción, que cuando uno tiene cuidado por algo no tiene miedo. Entonces este worry sería más cuidado, sin miedo pero tener cuidado. Es decir, que es cuidado de que no se derrame el agua aunque no haya miedo. Okay, so it's just a Spanish expression to make the difference between the worry and the concern. So, you know, every day, we have many things which we need to do, but we are not worried about it. But we still need to do them. It doesn't bother us. Those are concerns. But when you are worried, you feel anxiety, you feel something in the stomach, you feel bothered about it. You cannot even sleep tonight if you are worried about something. But when it's not just a concern, it will not produce those effects. O sea que cada día hay cosas que tenemos que hacer y algunas las hacemos con cuidado, poniendo atención, porque estamos atentos a que salgan bien, pero no hay miedo para eso. Pero otras veces, cuando estamos preocupados, entonces tenemos una ansiedad y llega un momento en el que si eso es una preocupación con ansiedad, hasta incluso no podemos dormir y todo eso es debido a la existencia del miedo. When we do not know how to handle worry, it goes into our subconscious and becomes anxiety. Cuando no somos capaces de manejar esta preocupación, entonces va dentro de nuestro subconsciente y se convierte en ansiedad. And when it is serious, a person develops what is called panic attack. Y cuando es muy serio, entonces la persona desarrolla lo que llamamos un ataque de pánico. There is no problem around him or her, and yet there is fear, sometimes, of dying. No hay ningún problema objetivo alrededor y sin embargo existe el miedo incluso de morir. Another family is irritation, anger, and rage. Y otra cadena es la irritación, el enfado y la rabia. Then resentment and hatred, O el resentimiento y el odio, loneliness and depression, la soledad y la depresión, guilt, la culpa aversion. y la aversión. The things that make us unhappy belong to one of these. Las cosas que nos hacen sentir desgraciados o infelices pertenecen a esto. And you will notice that a person who is able to resolve these and let them go in life, that person will no longer be an unhappy person. Y podéis daros cuenta de que quien es capaz de gestionar esto y dejar y soltarlo, dejarán de ser personas infelices, se volverán personas felices. He may not be a happy person yet, but he is not unhappy. Puede que no sean todavía personas felices, pero por lo menos no son infelices. Now, let me just give an example on the role of awareness on how to deal with this. Voy a daros un ejemplo en la relación o en la the role, en el The role of awareness. yeah, okay, en cómo nos vamos
haciendo conscientes de cómo se desarrolla esto. Anger, when it happens the first time, doesn't appear as anger. El enfado, cuando aparece por primera vez, no aparece como enfado. It first appears as irritation. Primero aparece como irritación. But irritation does not happen because there's something else that happens before that time, and it is discomfort. Pero la irritación no aparece sola porque hay algo antes que lo provoca, que es la incomodidad. When we are not aware of the discomfort, there's a tension, an energy tension, which already rises within us. And then, if it continues, it becomes irritation. Cuando no nos damos cuenta de esta incomodidad, hay una tensión que crece y entonces se convierte en irritación. If we are not aware of irritation, then the energy level will rise up further and becomes anger. Y si no somos conscientes de esta irritación, entonces el grado de energía que se genera crece y llega al nivel de enfado. In these levels, awareness can play a role to prevent it from rising up. En esta escala, la toma de conciencia tiene un papel importante para prevenir esta escalada. For example, suppose right now when we are having this seminar, this session, somebody on the other side of the wall is posting some photos and hammering on the wall. Imaginemos ahora que mientras estamos aquí, alguien al otro lado de la puerta está enganchando alguna foto, dando golpes con el martillo, a martillazos. Are we going to get angry with him? ¿Nos vamos a enfadar con él? We will not. No. We will feel uncomfortable about the noise. Nos sentiremos incómodos por el ruido. And this discomfort will be felt as a slight tension in our body. Y esa incomodidad la sentiremos como un poco de una tensión, una ligera tensión en nosotros. Suppose we ignored it or we are not aware of it, then we continue. Imaginemos que lo ignoramos, aunque no seamos conscientes de ello, lo ignoramos y el ruido continúa. Then after a while, there's somebody outside here, starting his motorcycle very loudly and does not leave, just stays there with his noise. Ahora imaginemos que al cabo de un rato, fuera, hay alguien con su moto que la pone en marcha y en lugar de irse está ahí con la moto haciendo ruido. Our reaction will be irritation. Entonces nuestra reacción será irritación. Because our energy tension level will rise higher. Porque la energía de la tensión, el nivel de energía de tensión subirá un peldaño, un grado. Suppose we don't notice it, that we are already irritated, and we continue. Imaginemos que no somos conscientes de esto, de esta irritación, y seguimos. And then I say something that you do not like. Y entonces yo os digo algo que no os gusta. You will get angry with me. Y entonces os enfadaréis conmigo. Because your level of tension is now ready for the next level, which is anger. Porque el nivel de tensión que tenéis ya está a punto, preparado para subir al siguiente peldaño o al siguiente nivel para enfadaros. When we are not aware, the level of tension rises up. When we are aware, it does not rise up. Cuando no estamos atentos, este nivel de tensión va subiendo, pero si estamos atentos, no sube. If when the person is hammering at the wall and we feel uncomfortable and we are aware,
then we can do something about it. Si cuando la persona que está dando martillazos en la pared al otro lado nos produce una incomodidad, ahí podemos hacer algo ya. We can go out and talk to him and say, can he do that later? The second one is we stop first and let him finish. Exacto. La segunda posibilidad es, bueno, si no puede parar, nosotros paramos y esperamos a que acabe. Y la tercera es continuar aceptando que existe eso, pero en cualquier momento, en cualquier caso, hemos resuelto esta situación de incomodidad. And if the motorcycle starts being noisy, we will not be irritated, but again feel discomfort. Y entonces, una vez esto ha sucedido, si entonces la moto empieza a hacer su ruido, no estaremos irritados, sino que simplemente nos sentiremos incómodos. This is something that happens to many of us every day. Esto es algo que nos sucede a todos o a muchos de nosotros cada día. A person, for example, had an argument with his wife or husband before leaving for work. Marcharse a trabajar, tiene una discusión, una discusión con el marido o con la mujer. And her tension level has risen up to irritation. Y entonces el nivel de tensión ha llegado a la irritación. And then he goes to the office and there's a problem, and if he reacts to it, he'll become angry. Y entonces llega al trabajo y hay un problema. Si reacciona frente a ese problema, entonces se enfadará. The problem with the wife or husband is very different from the problem in the office, but the level of tension are connected. El problema que ha tenido con la esposa o el esposo es muy distinto, no tiene nada que ver con el problema del trabajo, pero el nivel de tensión provocará que se suba a este nivel de enfado. And if a person does not notice this, it keeps on going up, then it will reach a state of rage. Y si no nos damos cuenta de esta evolución y no lo paramos, entonces esto sigue creciendo hasta llegar al nivel de rabia. And this rage is beyond the limit of self-awareness. Y esa rabia está más allá del límite del tomar conciencia de uno mismo. Esto es self-awareness. Bueno, sí. The energy in rage is so powerful that a person can kill another person using a pen or a microphone. Es la energía que se encuentra en este nivel de rabia es tan poderosa que uno puede llegar a matar a alguien con un bolígrafo o con un micrófono. In the Philippines, there was a case that appeared in the front page of newspapers. En Filipinas hubo un caso que publicaron en la primera página de los periódicos. It was about a father who bought a toy to his 7-year-old son. Who bought a play toy. He buy a toy. Se trataba de un padre que le compró un juguete a su hijo de 7 years old. A su hijo de 7 años. After a few days, when the father came home, he saw that the toy was broken. Y al cabo de unos días,
un día cuando volvió a casa y pensaba que ese juguete estaba roto. He got so angry, he got a stick and started hitting his son. Y se enfadó tanto que cogió un palo, un bastón y empezó a pegarle a su hijo. And this boy ran out of the house to escape, and the father ran after him. Y el niño salió corriendo de casa para escapar de la bastonada. Y el padre salió detrás de él persiguiéndole. And the boy tripped and fell down on the ground. Y el niño cayó al suelo. And the father caught up with him and held the head of the boy and started pushing it on the ground. Y el padre, le alcanzó, le cogió la cabeza y empezó a presionarla contra el suelo. A person in a state of rage does not know time and does not know strength. Una persona en esta etapa de rabia desconoce el tiempo y desconoce la fuerza. And he kept on pushing the face of the boy on the ground, and the boy died. Siguió presionando la cabeza y la cara del niño contra el suelo hasta que el niño se murió. When he was brought to the police station, of course he said he didn't want to kill the boy, but he was just angry. Y cuando le llevaron a la comisaría, él dijo, claro que no lo quería matar, es que yo estaba muy enfadado. In fact, he loves the boy, that's why he bought a toy. De hecho, como quería a su hijo, por eso le compró el juguete. But when there's anger or rage, love disappears, and a person can actually cause the death of the loved one. Pero cuando existe este enfado y la rabia, el amor deja de existir y entonces la persona puede cruzar esa línea de la vida y la muerte con el ser amado. The key to dealing with this is awareness. La clave para manejar esto es estar alerta, estar alerta, estar consciente, ser consciente de ello. All right. I'll pause here if you'd like to ask questions or have discussions before I proceed with the exercise itself. Sí, voy a parar ahora por si queréis preguntar algo o queréis comentar antes de continuar. But we could have a break, could we? So we first have the questions and then we have a break. Primero las preguntas y después haremos la pausa. Do you have any questions that you would like to clarify? ¿No hay ninguna pregunta que queráis hacer? ¿Ningún comentario? Dos. Yes. José Luis. Estamos aquí tratando de, como ha pasado muy rápido una diapositiva que era los 7 indicadores del distrés, de la angustia, pues nos hemos quedado con unos faltan algunos de los 7 y a ver si se podía ver Go otra. back to the 7 indicators because they were writing them down. Para traducir, a ver, herido, uno se siente herido, después lo del miedo y la preocupación esta, como se llame, y la ansiedad, irritación, enfado y rabia, resentimiento y odio, soledad y depresión, culpa y aversión. Yes. A mí
¿Se oye bien? Sí. En el caso de las serpientes, me gustaría preguntar un poco hasta qué punto la persona, porque claro, el caso que ha comentado Vicente es un caso muy extremo, ¿no? De una persona que incluso tiene miedo a los espaguetis o a los fideos, ¿no? Pero yo también creo que quizás hay gente que realmente tiene miedo a las serpientes por el veneno, o sea, por el peligro en sí. No, porque, por ejemplo, yo creo que el miedo es, de alguna forma, no sé, pero quizás es útil, porque cuando te encuentras con una serpiente y es venenosa, quizás está bien que tú puedas reaccionar, irte o huir para que esta serpiente no te pique y por tanto que no te mate, ¿no? Porque hay algunas serpientes, supongo que las del zoo no hacen nada, pero hay algunas que son venenosas. Y entonces, ¿hasta qué punto es útil este miedo, ¿no? Ahora dilo en inglés, por favor. No. Ella puede hablar en inglés. I would like to ask you, because you said that you exposed a very extreme case of the snake, where there was a person who was even afraid of spaghetti or noodles or something like that, because and this person was not really afraid of snakes, but was afraid of things related to snakes. Okay, she was afraid of snakes. But she was afraid of snakes. She was also afraid. But what I would like to ask is if it is in fact useful to be a bit afraid of snakes, because I suppose that the snakes that you showed that were in the zoo were not dangerous, they were not poisonous. But I would like to ask if it is useful to be a bit afraid of snakes, because some of them can kill you and some of them can be poisonous. Yes. We have to distinguish between fear and prudence. Tenemos que distinguir entre el miedo y la prudencia. I'm not afraid of snakes, but I will not touch a strange snake. A mí no me da miedo las serpientes, pero yo no tocaría una serpiente que no sé si es venenosa o no. Because I don't know whether it's poisonous or safe. Por esto, porque no sé si es venenosa o no. I used to be very afraid of heights, very, very afraid of heights. Yo solía tener mucho miedo de las alturas. Now I don't have fear anymore. Y ahora ya no tengo. But I will not stand on the edge of this building and look down because the wind may come and I may fall down. Pero no subiré al tejado de este edificio ahí en la esquinita porque puede haber una ráfaga de viento y puedo caerme. So my fear should be replaced by prudence. ¿Qué quiere decir? Que el miedo lo he sustituido por la prudencia. Carefulness. El cuidado. Prudence has no disadvantage, but fear has great disadvantage. La prudencia no tiene ninguna desventaja, pero el miedo tiene muchas desventajas. For example, I have a friend who has a doctorate in education. Por ejemplo, tengo un amigo que es doctor en educación. She was the vice president of one of the biggest universities in the Philippines. Era la vicepresidenta de una de las universidades más grandes en Filipinas. If you give her a scholarship to Harvard University, she will refuse it. Si le ofrecieras una beca en una de las de la Universidad de Harvard, ella diría que no. But she likes very much to study at Harvard. A pesar de que le gusta mucho la idea de estudiar en Harvard. But she has fear of riding airplanes. Pero tiene pánico, bueno, tiene mucho miedo de volar. So when I learned about it, we taught her how to remove this fear of airplanes. Y cuando me enteré de esto, le enseñé cómo eliminar ese miedo de volar en aviones. So the first time that she rode an airplane, she rode it with my wife. Así que la primera vez que fue en un avión, voló con mi esposa. And after that, she tried traveling alone.
Y después de eso intentó viajar sola. Then she was actually given a scholarship at New York University, and she was able to accept it. Y entonces le concedieron una beca en la Universidad de Nueva York y fue capaz de volar hasta Nueva York. So fear has very harmful effects in our lives. Así que el miedo tiene efectos muy dañinos en nuestra vida. We have to remove all of them and replace it with prudence and carefulness and good judgment. Tenemos que eliminarlos y sustituirlos, los miedos, sustituirlos por prudencia Carefulness y cuidado and good judgment. y buen juicio. Yes, there's. Sí, cuando ha hecho la clasificación de las dos naturalezas del hombre, en la naturaleza espiritual ha hablado de que manas, en ese nivel está la inteligencia, pero ha dicho la racionalidad. Entonces, esa cualidad yo pensaba que era más de la mente concreta, de esa que razona, deseas, capaz de deducir. Si me podría aclarar porque estoy equivocada, gracias. When you talk about Maybe because there are some who will not understand Spanish, maybe you can translate using the microphone. Maybe doesn't understand. did you understand what she said? No. I mean, if you're going to translate, others may want to hear it in English. Hear it in English. Yeah, yeah. Okay. So, when you talked about these two, this dual nature of the human being, so, and you were talking about the higher manas level, and you said that there is intelligence and rationality. Now, this is clashing with her prior understanding that rationality, she would have put it in the concrete mind, the lower manas, and she would like you to explain this a little bit further. The lower manas is strongly affected by our preferences. El manas inferior se ve afectado muy fuertemente por las preferencias. I prefer something that will benefit my son rather than your son. Yo prefiero algo que le va a beneficiar a mi hijo antes que a tu hijo. But objectively, your son and my son may have equal privileges for that benefit. Pero objetivamente, tanto mi hijo como tu hijo tienen los mismos privilegios frente a eso. So when I make a decision based on my lower mind and feelings, I will be biased towards my son. Así que si tomo una decisión basada en mis preferencias y mis sentimientos, esta decisión es parcial respecto de mi hijo, en favor de mi hijo. And therefore, I cannot really be objective when my emotions are concerned. Por lo tanto, no puedo ser realmente objetivo si mis emociones están involucradas en esa decisión. On the other hand, our higher mental is capable of abstract thinking, of impersonal thinking, and pure rational, logical thinking. Por otra parte, nuestra mente superior es impersonal, es capaz de un pensamiento impersonal. After impersonal thinking? Okay, doesn't matter. Okay.
y de un razonamiento lógico. And hence, rationality is that level which can be detached from our psychological likes and dislikes. Por lo tanto, la racionalidad es algo que puede estar desapegado o desenganchado de los niveles emocionales o There's somebody at the back who raised his hand. Bueno, con respecto al crecimiento de la rabia, tenemos dos apartados. Con respecto a la rabia, cuando llegamos a la rabia. Vale. Dos apartados. Con respecto a la violencia de género, por lo que he observado, no sé si hay relación, la disconformidad tiene relación con la tristeza, cuando un hombre es abandonado y termina en violencia física, ¿vale? Y si también a lo largo de ese proceso la mente hace que crezca esa rabia a través de darle vueltas, ¿no? Porque no siempre es un acto espontáneo, sino que muchas veces es premeditado. ¿Me expresé bien? Te has expresado muy bien, pero me ha costado un poco entender, no sé, porque la voz sale muy bien. Espera, que te repito a ver si he entendido lo que dices. Estás hablando de la violencia machista, por ejemplo, en relación a esta etapa de la rabia, sí. Y estás diciendo que a veces la reacción producida, aquí me he perdido, no sé qué. Así, la causa, por ejemplo, si puede estar esa disconformidad que hablaba él, podía ser causa de esa tristeza, de la tristeza por sentirse abandonado, por vale. ejemplo, y si eso crecía por el tema mental, porque no era un acto, como el ejemplo que él puso, que fue espontáneo, sino porque a veces era premeditado. Vale, ok. Let's see if I am able to reproduce her concern. It has to do with what today we talk a lot about, which is the domestic violence, or mainly from men to women, right? And that has to do with this rage stage. But and then Anna was wondering if this stage of rage is reached, starting with a discomfort and then going into the feeling of loneliness and abandonment because the wife has left, or something like that. And then it goes into the mind and it reaches the stage of rage, but that ends in a violence, deadly violence, just because it has been building up in the mind, not and it's not spontaneous. It is premeditated. Yes. Sigmund Freud distinguishes between two kinds of neurosis. Freud distingue entre dos clases de neurosis. The first one he calls actual neurosis. La primera la llama neurosis real. The second is what he calls psychoneurosis. Y la segunda es lo que llama psiconeurosis. Actual neurosis involves the build-up of this energy and the suppression of this energy. La neurosis real es la que trata con the first kind, actual neurosis is the one that deals with the energy itself, the suppression of the energy. Es la que trata con la energía en sí y con esta represión de la energía. And the second one involves a lot of thinking, impressions, imagine things,
and it becomes now partly mental and partly energy. Y la segunda clase de neurosis es la que trata de este proceso que llega a ser mental y que tiene dos aspectos, uno mental, pero otro es esta energía que está ahí almacenada. But the root of it is what he calls the actual neurosis. Pero la raíz de eso es lo que él llama neurosis real. And one of the important approaches in dealing with psychoneurosis, the mental part, is to go and release the damned or the suppressed energies first. Y una de las maneras de manejar esto es ir a la neurosis real y tratar esa energía que está ahí acumulada y soltarla, dejarla ir. Because it is this dysfunction in the energy that makes it uncomfortable or unpleasant. Porque es esta disfuncionalidad de la energía la que provoca este estado de incomodidad o de desconfort. If you call me an ugly person and I have no reaction within me, I'll just smile and forget about it. Si me llamas feo, en mí no hay ninguna reacción y lo único que hago es sonreír y ya está. But the moment I feel unpleasant reaction in me, this is the energy, then I may not answer you, but I'll be bothered by it today, tonight, tomorrow, and then I'll start thinking about many things, and the beginning of that is because of this unpleasant reaction I have. Pero si se produce una reacción en mí, puede que no te diga nada, pero eso se quedará ahí dándole y le seguiré dando vueltas hoy, mañana, y estará produciendo una reacción y una acumulación de energía de desconfort o de incomodidad. I have dealt with many couples who come to me because they want to divorce or to separate. He tenido que tratar a bastantes parejas que han venido a verme y que se querían divorciar y he tenido que tratar con esto. So what I usually do is not start with discussions about the issues. Así que lo que generalmente hago no es empezar tratando con los temas que provocan discusiones. I start with the anger and resentment. Empiezo con el enfado y el resentimiento. I will ask them, for example, when they think about the wife or the husband, what do they feel, especially in the body? Empiezo, por ejemplo, diciéndoles, cuando piensas en tu marido o en tu esposa, ¿qué sientes respecto de esto, pero especialmente en tu cuerpo? Usually they will feel heaviness on the chest. Y generalmente sienten un peso en el pecho. They will feel pressure on the head. Y una presión en la cabeza. They may feel something on the throat. O también algo aquí en la garganta. These are the suppressed energies which they have been suppressing maybe for years. Estas son las energías reprimidas que probablemente han estado reprimiendo durante años. When both of them are able to become aware and allow this to flow, then this unpleasant feeling disappears. Cuando los dos son capaces de tomar conciencia de lo que está sucediendo y entonces de esta energía que está reprimida, son capaces de dejarlo ir y entonces desaparece esa sensación de incomodidad o de desconfort. Then they are ready for real discussion because there is no anger anymore inside. Y entonces es cuando están preparados para empezar a hablar porque ya no hay
ninguna energía reprimida. It is this inside unpleasantness that makes a person not rational. Es esa It is this unpleasant sensation inside which makes people esa sensación desagradable interna la que hace que la gente se vuelva irracional. Does that answer your question? ¿He contestado a la pregunta? Yes. Creo que acaba casi de darme la respuesta a la pregunta, pero la voy a hacer. ¿Hay alguna forma? No se oye. ¿Hay alguna forma de poder ayudar a personas que habitualmente nos rodean y están siempre irritados o enfadados y no quieren saber nada de solución? So although the answer has already been given around, she still would like to say the question. Is there any way of helping those people who don't want to listen to any issue or anything that can help them? It depends upon the individual. It's a case-to-case basis. But people who don't want to listen usually are people who feel that they are not listened to. Depende de cada persona, pero generalmente los que no quieren oír nada de esto, en realidad se trata de alguien que tiene miedo de no ser escuchado. I have known of many families which have real problems, and the father, for example, is always angry, scolding, and don't listen. The father doesn't listen. Doesn't listen. Sé de muchos casos en los que, por ejemplo, en familias en los que el padre siempre está enfadado, siempre está riñendo y no escucha. The daughter came to the Theosophical Society and talked about this problem, and then the first thing that I asked her to do is to process her anger towards her father. La hija de este señor vino a la Sociedad Teosófica y explicó el caso, y entonces lo primero que yo le pedí fue que procesara este enfado que sentía ella contra su padre. And then after that, I suggested that when the father gets angry, shouting, blaming people, she should stop what she's doing and go near the father and really listen to the father. Y entonces le sugerí que cuando su padre empezara a culpar a todo el mundo y gritar y estar muy enfadado, ella parara lo que estuviera haciendo, dejara de hacer lo que estuviera haciendo, fuera al lado de su padre y escuchara lo que su padre estaba diciendo. And this lady, she was 22 years old, wanted to leave the house. In the Philippines, until you're married, you stay with your family's house. Esta chica, que tenía 22 años, se quería ir de casa, pero en Filipinas uno no se va de casa hasta que no se casa. So she was very angry with the father already, but she started to truly listen to the father, and within 5 days, the issue and the problem in the family was resolved. Ella estaba tan enfadada con su padre que se quería ir, pero él empezó a hacer eso y en 5 días, al cabo de 5 días, ese problema quedó resuelto,
simplemente por escuchar al padre, y entonces ya dejó de querer irse. So I realized the people who usually don't listen are people who feel that they are not understood or listened. Y por lo tanto me he dado cuenta de que generalmente aquellos que no escuchan son los que tienen miedo de no ser escuchados. And before we can listen to them, we must first remove our anger towards them. Y entonces, antes de poder escucharles, lo que tenemos que hacer es tratar con nuestro propio enfado hacia ellos. And the way to remove this anger is we will do this exercise this afternoon and tonight. Y la manera de hacer eso, lo veremos, haremos ejercicios sobre eso después y esta tarde. Son 12:30 antes. A las 12:30. Son 12:30. Son las 12:30 de 5. ¿Qué paramos? A la 1:30, ¿no? 1:15. So, 10 minutes. Vamos a tener una pausa de 10 minutos, volvemos aquí a I-35.